de K1 ya con nuestra invitada el día de hoy para hablar de nuestro espacio de responsabilidad social. Hoy tocando un tema tan importante, pero que a la vez de pronto no le damos mucha importancia porque pensamos que no va a pasar nada. Ya vamos a conversar entonces con nuestra invitada acerca de la pérdida auditiva. Se las presento ahora mismo. Transmisión en vivo a través de Facebook Live. Nos puede seguir de cerca, nos ubica como Radio K1 EC. Tenemos en la cabina de K1 a la señora Raquel Ordóñez. Ella es fonoaudióloga de Audir, un centro donde usted puede precisamente hacer todos sus chequeos del oído para que evitemos esto de la pérdida auditiva. Arrancamos entonces y lo transmitimos, como te decíamos, a través de Facebook Live para que puedas hacer tus respectivas preguntas, o también lo puedes hacer a través de WhatsApp 099-8704-100. Buenos días, doctora, bienvenida a la cabina de K1. Buenos días, Pati, muchísimas gracias por su invitación. Perfecto, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para tratar de este tema que quizá a algunos le dan poca importancia porque pensamos que ese zumbidito en el oído no importa mucho, sino que nada más es algo que puede pasarle a todo el mundo y no. Y queríamos tratar este tema porque precisamente ya este mes de marzo, el martes exactamente, el 3, se celebra el Día Internacional del Cuidado del Oído, y la audición quizá es algo que pocos lo hacemos o no le damos importancia. Es un día en el que se pretende que todas las personas que quieran se realicen controles auditivos, puedan hacer los respectivos chequeos. Y bueno, supuestamente dice por acá la leyenda que el origen de este día se debe a la forma de los números 33, como los números del símbolo de las dos orejas. ¿Usted conoce eso? ¿Cómo es eso? ¿A qué se debe esto del 33? Bueno, si usted se da cuenta, el número 3 es un número que tiene mucha semejanza justamente con lo que es el pabellón, ¿no? Ya, auditivo. Sí, ¿no? Entonces es justamente a eso que viene el... Tiene toda la razón, días, exacto, sí, tiene toda la razón. Ya voy a eso. Entonces, muy importante conocer ese tema y quizá muchos de nosotros lo desconocíamos. ¿En qué consiste esto de la pérdida auditiva? Bueno, la pérdida auditiva es un tema bastante amplio, bastante complejo incluso, pero aún así ha sido muy descuidado por parte de toda la población. Exacto. Creo que el oído es el órgano que menos nos ha interesado durante mucho tiempo. Es primero la visión, primero si tengo una alergia o lo que sea, pero muchas personas ni siquiera se dan cuenta que tienen un problema auditivo y no se dan cuenta de la importancia de la audición. La audición es el órgano que nos ayuda a nosotros incluso a poder ubicarnos en tiempo, en espacio, nos ayuda incluso para poder saber si es que estamos en peligro, escuchar un pito de un carro o algo así, pero nadie se da cuenta cuando ya comienza a perder la audición. Es cierto eso de que a veces cuando ya perdemos el sentido del oído, como que desbalancea nuestro cuerpo. Sí, la situación es que nuestro oído también es el órgano del equilibrio. Entonces, si es que yo tengo ya un problema auditivo, no me ubico en tiempo y en espacio, escucho más de un lado, menos del otro, lo que hace también que me sienta como un poco desorientada, ¿no? Dentro del lugar en el que estoy. No escucho si es que tengo un problema en el lado derecho, escucho solo con el izquierdo, fuerzo la audición solo del oído sano, por así decirlo, lo que incluso puede provocar que si yo ya tengo la pérdida auditiva de un lado, pueda comenzar a perder también del otro lado. Ya, perfecto. Entonces, ojo con lo que nos están diciendo, por favor, a tomar las debidas precauciones y un chequeo oportuno sería lo mejor. Ahora, ¿cuáles son las causas de esa pérdida auditiva? Siempre escuchamos decir a los papás, y sobre todo ahora pues con toda esta nueva generación que andan con el celular de arriba para abajo, que eso de andar con los audífonos a todo volumen, escuchar música demasiado alta, entonces eso es una de las causas, supongo que sí. ¿Qué más puede ser la causa de una pérdida auditiva? Tenemos varios factores de riesgo, uno de ellos es la edad, ¿sí? Otro de ellos es la exposición a ruidos fuertes, donde entra también lo que usted está explicando, la utilización de los auriculares para escuchar música a altas intensidades durante varias horas, que es lo que provoca también las pérdidas auditivas. Enfermedades que, que hayan nacido los pequeños prematuros y varias situaciones en donde podemos encontrar estos factores de riesgo. Incluso las pérdidas auditivas pueden aparecer así, tal vez sin un factor de riesgo. Por eso es muy importante que se haga la evaluación para saber si hay o no hay pérdidas auditivas.
Exacto, es muy importante. Yo he escuchado mucho y esto les pasa sobre todo, por ejemplo, a los DJs, ¿no? Los DJs, ellos obviamente por su trabajo siempre pues tienen la costumbre de mientras más alto me va a salir mejor la mezcla, quizá no sé cuál sea la percepción de ellos, pero yo sí discrepo bastante. Al menos acá en la radio nosotros siempre trabajamos con audífonos, deberíamos utilizarlo a una medida adecuada, pero hay personas que dicen no escucho nada y mientras más alto está pues el audífono mejor para ellos. Esto con la gente que trabajamos con audífonos puestos, de pronto hay gente que también está expuesto al ruido cuando vemos y estamos sobre todo a lo que pasamos los peajes en la vía de la costa. Uno puede observar que la gente está puesta sus audífonos, la gente que trabaja en construcción, en demoliciones y este tipo de cosas, es el excesivo ruido lo que lastima nuestro oído. Así es, y eso es lo importante, proteger el oído justamente. Si tiene un trabajo en donde el ruido es extremadamente fuerte, tiene que utilizar protectores de ruido. Es muy importante cuidar la audición. Como es un trabajo de años, las personas no se va dando cuenta cuando ya comienzan a perder su audición de manera paulatina, sino hasta que ya comienzan a escuchar un zumbido o comienzan a no comprender o no escuchar. Entonces es una época ahí donde recién se están dando cuenta que hay un problema auditivo, pero lo puede también evitar utilizando los protectores de ruido. Exacto. Otra de las causas puede ser cuando ahora últimamente, o no últimamente, yo creo que esto se ha dado de siempre, cuando algo nos molesta en el oído, ¿qué hacen las personas generalmente? Ingresan un palillo, un invisible, una vinchita como lo conocemos algunos, cotonetes y ese tipo de cosas. Eso también nos lastima. Claro que sí. Bueno, lo más común es que la gente se limpie sus oídos con los cotonetes y eso no está bien. Los oídos no tienen que ser limpiados con nada. ¿Por qué? Porque justamente nuestro oído tiene la cera, que es un mecanismo de defensa, nos protege del polvo, nos protege de las bacterias, pero el momento que se limpie el oído, mientras más se limpie, más cera va a generar. Ya. Y esto va a provocar tal vez un tapón de cera. ¿Qué sucede si con un tapón de cera se ingresa un cotonete? En vez de ayudar a solucionar, lo que está haciendo es que ese tapón de cera se ingrese mucho más y que haya tal vez hasta un daño, una perforación, puede provocar también una otitis si se mete cualquier tipo de cosa dentro de su oído, porque son cosas que se muy comúnmente hasta clavos, cuchar, son cosas que uno escucha en consulta o incluso me ha tocado sacar los palitos de fósforos de los conductos auditivos, los algodones. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que se hace. Lo que hacemos lamentablemente es darle poca importancia y pensamos que no pasa nada. Ese es el tema que siempre a veces se maneja y decimos que no pasa nada. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de una pérdida auditiva? Ya habíamos hablado de que una de las primeras cosas es eso de que el cuerpo desbalancea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más puede traer como consecuencia al momento que perdemos el oído? El problema auditivo nos puede acarrear varios problemas. Uno de ellos es el comprender. Sí, una cosa es escuchar, otra cosa es comprender. Las personas cuando ya comienzan a tener un problema auditivo no comprenden una frase completa, les cuesta mucho poder entablar una conversación. Cuando hay ruido, les dificulta mucho el poder escuchar y comprender y participar de ese tipo de conversación. Adicional a que en las personas también de la tercera edad, cuando ya presentan un problema auditivo, comienza lo que es la parte emocional a ser afectada. ¿Por qué? Porque como la persona no escucha, prefiere alejarse de esta conversación o aislarse. Se ponen de mal genio porque piensan que les gritan, o cuando se habla muy bajito se pone de mal genio porque dicen que hablan muy bajito y no les escuchan. Todo esto ya provoca depresión, les provoca ansiedad o también ya ese aislamiento por parte de la persona. Entonces el problema auditivo no es solamente un problema auditivo como tal, sino también ya viene acarreando problemas emocionales. Exacto, tiene toda la razón. Esto de la comprensión que a veces mucha gente dirá, no es porque es tonto, por eso no entiende, y más bien puede ser un problema del oído. Puede ser un problema de oído, así es. Muy importante lo que nos acaba de decir. A tomar en cuenta eso, por favor, sobre todo aquellos papis que de pronto están lidiando con los hijos en las escuelas o en los colegios y piensan que lo mejor es que es distraído porque no le presta atención a clases y que sea porque no llega a comprender al profesor lo que le está tratando de decir. Qué importante eso, de verdad. Ahora, ¿cuáles son esos signos o los síntomas que podemos nosotros ya empezar a tener como alerta para saber que estamos empezando a perder el oído? ¿Alguna vez usted ya nos comentó
comentó de que puede ser el famoso pitido que tenemos a veces en el oído, que puede decir, no, es solo porque quizá me entró agua o alguna cosa. ¿Cuáles son esos señales, esos síntomas? Ese pitido se llama tinnitus o acúfeno. Ese es uno de los principales síntomas de pérdida auditiva, ¿sí? Las personas muchas veces pasan desapercibido este sonido, pero hay que prestar atención. Si ya tengo un zumbido y siento una baja auditiva, es porque algo está pasando y tiene que acudir a consulta. Si siento que no estoy escuchando bien, tengo que levantar el volumen de la televisión, el volumen de la radio, también es hora de hacerse un chequeo. Por lo general, los pacientes son los que no se dan cuenta que están levantando el volumen, pero los familiares sí. Exacto. Son ellos los que saben, dicen, no, es que yo escucho el volumen de la televisión altísimo y mi papá o mi mamá no, ellos dicen que todo está bien. Tiene toda la razón. Entonces, estos problemas de comprensión es importante. Trabaja en ruido, ha estado expuesto a ruidos fuertes, entonces todo esto me lleva a saber si es hora ya de hacerme un examen auditivo para yo poder detectar de manera temprana una pérdida auditiva. Más o menos como lo que acaba de decir usted, que la persona en cuestión no sabe que está levantando la voz, como cuando escuchamos hablar a alguien por teléfono. Entonces la persona piensa que está hablando normal, pero total está pues levantando bastante la voz y no se da cuenta. Entonces es necesario que alguien le haga notar que está levantando demasiado la voz, que ese tono no es normal. Así es, incluso en una conversación normal, no solo por teléfono. Tenemos las personas que hablan demasiado fuerte, también es porque algo está pasando. ¿Por qué? Porque justamente nuestro oído es el órgano modulador de lo que es la voz, ¿sí? Este me dice si es que mi volumen está bien o está mal. Si yo no me escucho, tiendo a levantar la voz porque pienso que los demás no me escuchan. Entonces, eso también es otro signo como para saber si ya estoy con un problema auditivo. Ahora, cuando nos duele el oído, porque sucede a veces que hay como que un pequeño dolor ahí, como que me ha pasado al menos personalmente, como que uno se jala el pabellón un poquito y es como que entra airecito y como que deja de doler, no sé. El dolor del oído, ¿a qué se debe también? Depende muchísimo. Puede ser un tipo de disfunción tubárica, es decir, algo está pasando detrás de mi membrana, tengo líquido, viajé, tal vez es otra cosa que me puede pasar. Exacto. Sí, es un problema más de oído medio cuando me dice usted necesito que entre como que airecito, pero eso necesita ser revisado por un especialista. Ahora, este dolor del oído, cuando usted dice muy bien acá, cuando se viaja, tenemos ese dolor, ¿a qué se debe? Muchos dicen que es por la presión, el cambio de aire y ese tipo de cosas, pero eso es normal. Es completamente normal, es un problema de presión. Cuando nos sucede muy común, vamos de la sierra a la costa, es muy común que se nos tape los oídos justamente por la presión que ejerce. Ya, perfecto. Entonces, a tomar en cuenta todos estas señales. Lo único que se tiene que hacer cuando sucede eso en un viaje es masticar chicle. Exacto, nada más. Exacto, tiene toda la razón. Sí, no, el chiclecito no puede faltar cuando estamos, sobre todo cuando se cambia de sierra a costa o viceversa, ¿no? Sí, hay ese cambio de temperatura y todo lo demás. ¿Qué más por acá nos dicen? A ver, buen tema, felicitaciones, muchas gracias. A ver, ¿cuáles son los tipos de pérdida auditiva? Por ahí hemos estado averiguando algo y queremos que usted nos vaya explicando una por una. Hay la conductiva, la neurosensorial, la mixta. ¿En qué consiste cada una de ellas? La pérdida conductiva es cuando dentro del conducto auditivo tengo algo que me impide el ingreso del sonido. Puede ser la cera, por ejemplo. La cera. ¿Ya? O por ejemplo, una otitis. En una pérdida neurosensorial es cuando las células auditivas ya están afectadas, es decir, esta pérdida, una de las principales características es el problema comprensivo. Dentro de la conductiva no, escucho y puedo comprender, pero dentro de la neurosensorial el problema mayor es la parte comprensiva. Y de lo que hablábamos hace ratito. Exactamente. Es como que estoy escuchando algo, pero no puedo comprender bien. ¿Sí? Y la pérdida mixta es la mezcla entre las dos. ¿Sí? Y la parte comprensiva también está siendo afectada, pero no al mismo nivel de una neurosensorial. Ya, perfecto. Entonces, a tomar en cuenta esto de la neurosensorial, hay mucha gente que en ocasiones uno les dice alguna cosa, ¿no? Y dice, ¿qué dijiste? O sea, se quedan como pensativos y dice, ¿me puedes repetir? Es porque realmente, o sea, escucharon pero no captaron el mensaje. Exactamente. Ahora, dentro de las pérdidas auditivas, un punto muy importante, cuando es una pérdida conductiva, esta puede ser tratada, debe ser tratada lo más pronto posible, porque puede ser una pérdida auditiva solamente por una afección, es decir, por la otitis, por el tapón de cera. ¿Sí? Mientras más pronto es tratada, esto se puede solucionar y es reversible. En una neurosensorial, no.
Esta pérdida auditiva no va a ser reversible, pero siempre tiene que ser chequeado. Siempre no me puedo quedar con que sí, tengo un problema auditivo y no me voy a hacer ver, pero ya perdí el oído. No, siempre hay algo que hacer. Sí, hay una manera de detener esa pérdida auditiva, sea esta con el tratamiento en el caso de la pérdida conductiva o con la adaptación de un audífono. Perfecto. A esto obviamente pues tiene que ser tratado por un profesional. Usted ya sabe que no puede, como en todo lado, no puede automedicarse ni autoevaluarse. Alguien tiene que hacerlo, alguien que sepa del asunto. Ahora, si hablamos de sordera, hay niveles. Hay alguien que escucha más, un poquito menos, un poquito más alto, qué sé yo. ¿Hay niveles de sordera? ¿Cuáles son? Tenemos lo que son leve, moderado, severo y profundo. Ya. ¿Sí? Esto es lo que llama la hipoacusia. Claro que sí, son las hipoacusias. Son la hipoacusia leve, moderada, severa. La hipoacusia puede ser unilateral, es decir, de un oído, o bilateral. Así, es importante la evaluación, la realización de un audiograma. Hemos explicado anteriormente, el audiograma es muy fácil de realizarlo, no le va a doler, no es algo que incluso sea ni de mucho tiempo que le vaya a tomar, pero para saber qué tipo de pérdida auditiva y el nivel de pérdida auditiva es importante realizar el examen que se llama audiometría. Ya, eso lo hacen en alguna cabina, con algunos equipos. Así es, se hace en una cabina audiométrica completamente insonorizada con un equipo que se llama audiómetro. Ah, ya, perfecto. Entonces, no es nada que temer. De pronto muchos pensarán que se les tiene que ingresar algún aparato en el oído y ese tipo de cosas. Nada de eso. No, nada. Simplemente pues hay que ir y demostrar, como cuando inclusive hacemos los famosos exámenes de conducción, ¿no? Que nos ponen unos audífonos y que reaccione al primer sonido que escuche y ese tipo de cosas. Me imagino que algo de eso debe ser. Entonces, de esa manera medimos el oído de X persona que cuando tiene algún problema, pues dependiendo de eso, ustedes saben cómo tratar. Exactamente, en el momento que se realice el audiograma, lo que se hace es emitir sonidos. Si el paciente, conforme va escuchando los sonidos, levanta su mano o toca un botón, lo que nosotros hacemos es ir graficando esas respuestas y al final tenemos el audiograma, que es la respuesta a todo el examen que se ha realizado y conforme y en base a eso obtenemos lo que es el resultado y el diagnóstico. Ahora, vemos a mucha gente que utiliza un aparatito también en el oído. ¿Eso es ya cuando la sordera es extrema? A ver, el aparato es el audífono, ¿sí? Ya. Por lo general son adaptados ya a partir de lo que son las pérdidas leves moderadas, ¿sí? Entonces, esto lo que nos ayuda es justamente a mejorar la parte comprensiva, a detener la pérdida auditiva o hacer que esta vaya más lenta de lo normal. Y nos va a ayudar mucho, sobre todo dependiendo de la tecnología del audífono, a que el paciente pueda tener un entorno, una vida normal, completamente normal, que se dedique a sus actividades sin ningún tipo de inconveniente, porque la pérdida auditiva afecta muchísimo incluso a la parte social. Entonces, este audífono nos ayuda para todo esto y es algo que muchas personas le temen, le tienen miedo a la utilización, porque me han dicho, ¿no? En consulta siempre es que mi vecino tiene y le pita, es que mi tío tiene y le suena. Yo les he dicho mucho a mis pacientes que todo esto depende de la calibración del audífono. Si es que puede ser el mejor audífono del mundo, pero si la persona que le adapta el audífono no sabe calibrarle de manera adecuada, va a tener siempre un inconveniente. Siempre debe de acudir a buenos especialistas. Mucha gente incluso busca no audífonos, sino los compran en X lugares como son solamente amplificadores. No necesitan ni un examen, sino piensan que se lo coloca y levantar el volumen y ya. Y no es así. Siempre es con un especialista. Claro, eso es obvio que debería siempre ser chequeado por un especialista. Mucha gente también de pronto por la cuestión de estética, pues no querrá también lucir un audífono en el oído, ¿no? Y yo, al menos de mi parte, yo pensaba que, verdad, eso era ya cuando la sordera era extrema y usted me acaba de decir que es desde leve moderada, es decir, o sea, cuando prácticamente es normal, pero la gente ya debería ir para que no se peore o no empeore la situación del oído. Así es. Bueno, los umbrales normales de audición nosotros los medimos en decibeles, que es el volumen, por así decirlo. Nosotros adaptamos audífonos a partir de los 35 decibeles para que justamente evitar que con el tiempo la persona tenga que utilizar los audífonos
audífonos que son los más grandes. Estéticamente ahora la tecnología ha avanzado demasiado, que los audífonos pequeños son potentes y nos ayudan justamente a estos inconvenientes que las personas dicen, no, es que no quiero que se me vea, no quiero que se me note, pero ahora hay audífonos justamente completamente invisibles. ¿Sí? Qué bueno. Invisibles porque van uno dentro del conducto auditivo, que son completamente dentro del conducto auditivo, u otros que son pequeñitos pero van detrás de la orejita, entonces que tampoco se notan, que no son como los que eran antes, ¿no? Que son con sus tubos gruesos y son el tamaño mucho más visible, ¿no? Ahora la tecnología ha avanzado muchísimo en todo sentido como para que este audífono sea mucho más estético. Ahora, mucha gente, claro, aparte de la estética, muchos también hablarán de la economía, ¿no? ¿Qué tan caro puede resultar esto? Porque de pronto es por eso que quizá muchas personas tampoco lo utilizan, por el precio, si es o no accesible o dependiendo del aparato que quiera lucirlo, porque me imagino que mientras más transparente y más pequeño, menos notorio es, quizá cuesta un poco más, no sé, como en todo. Bueno, en nuestro caso, en el caso de Audit, nosotros el costo de los audífonos no es por el tamaño, no es por el modelo, es por la tecnología de audífono que se utilice, y eso me parece que es en todo sitio. Dentro de lo que hablamos de costos, el audífono, al ser un audífono clínico, tiene su costo, sí, pero también tiene sus ventajas. Es decir, no puedo comparar con un amplificador que me van a vender en $40 y que lo que va a hacer es dañarme más el oído y causar varios inconvenientes de ruido, a un audífono clínico que tiene sus garantías correspondientes. En el caso de Audi, los pacientes tienen una garantía correspondiente que hace que él esté completamente protegido durante algún tiempo, hablando de años incluso, en donde las atenciones deben de ser periódicas porque tiene que llevar un chequeo luego de adaptarse el audífono. No es que se le adapta el audífono y nunca más lo vamos a volver a ver. Esa no es la situación, sino es hacer un plan de seguimiento justamente con este paciente para que él se vaya adaptando el audífono y que el audífono sea una ayuda más no inconveniente para él. ¿El uso del audífono es ya de por vida o es que en algún momento lo puede dejar de usar y no es que le va a devolver el oído? ¿Cómo es el uso del audífono? El audífono es de por vida. Ya. Una vez que se utiliza el audífono, que se detecte una pérdida auditiva que amerita audífono, el audífono es para toda la vida. Ya, perfecto. Por acá nos preguntan, dice, ¿por qué nos suena el oído entonces? ¿Por qué tiene o tenemos las personas ese tipo de soniditos en el oído? A pesar de que creemos que escuchamos bien. Ya. El tinnitus no solamente se presenta en personas con pérdida auditiva. Es un síntoma, sí, pero no solamente puedo decir que son justo para personas con pérdida auditiva. O sea, el decir que nos suena el oído no es precisamente una señal de pérdida auditiva. Exactamente, pero, a ver, si hablo de personas que tienen pérdidas auditivas y presenta el zumbido, es justamente porque como hay una pérdida, yo no puedo escuchar los sonidos externos, pero sí me escucho un sonido interno. Hay muchas personas que se escuchan los latidos del corazón o ruidos como un río y varios sonidos, pero son sonidos internos, ¿sí? Que se mejora, no desaparece, se mejora con la utilización de un audífono. En el caso de las personas que no tienen pérdidas auditivas, el zumbido aparece, puede ser porque tienen presión alta, por periodos de estrés, ¿sí? Entonces, si es que hay algo de esto, es porque dentro de nuestros hábitos de salud algo está pasando. Sí, entonces, porque si hablo de estrés, sé que me aparece el zumbido, tengo que aprender a hacer relajación, hacer ejercicio y hacer cosas que evitar que este zumbido aparezca mucho más, aumente su sonido y que incluso me comience a dificultar para el vivir, para la vida diaria. Doctora, aquí sí la pregunta, al menos de mi parte, no sé que quizá el de muchas personas que ahora están escuchando este tema que está realmente muy interesante. A veces el sonidito aparece de la nada, sí puedo estar yo sentadita. Alguna vez estuve yo inclusive así en un momento de relax con mi mascota así y estaba así totalmente calmado, no había ruido, no había nada y cuando el sonidito vino así de largo así el sonidito. ¿Por qué? Entonces algo pasa en el organismo. Algo le está pasando. A pesar de que estuve en un ambiente completamente relajado, nada de estrés, nada preocupada y el sonidito apareció de la nada. Si usted investiga o averigua a las personas que tienen tinnitus o zumbido y les pregunta cuándo es que aparece, es justamente cuando más silencio hay. Ya. ¿Por qué? Porque es el momento en donde más de ellos escuchan el zumbido, como no hay un ruido que me esté interfiriendo, entonces es cuando más escucho el tinnitus, el zumbido. Justamente los momentos de mayor silencio y de mayor tranquilidad que podemos decir es cuando vamos a escuchar el zumbido. Exacto. Por acá nos llega un mensaje y dice, excelente
excelente tema. Tengo una duda. Entonces, ¿no se debe limpiar los oídos o cómo se debe hacer? ¿Acaso tal vez cuando hay un ruido como si fuera un sonido de un río, eso también a veces se escucha, ¿no? Algo así. Ahí tal vez no es la cera. No. A ver, ¿el oído con qué se limpia? Absolutamente con nada. Mucha gente dirá, pero entonces, ¿cómo me limpio cuando tengo agua adentro, cuando siento que algo me molesta ahí? Porque a veces sentimos inclusive, no es agua, pero sentimos como que el oído está mojado. ¿Qué hacemos de ahí? Bueno, el oído se limpia solo, en muchos casos. ¿Cómo? Con el proceso de masticación. El movimiento que nosotros hacemos de la mandíbula hace que esa cera que está en el conducto auditivo se despegue del canal, por así decirlo, y si nos duchamos, en ese momento sale y casi nadie lo nota, nunca lo vamos a ver. Cuando sentimos que tenemos agua en el oído, cogemos una toallita, simplemente la punta de la toalla, solamente nos tocamos hasta donde dé nada más, ni claro. Hasta donde dé, simplemente con el pabellón nos podemos hacer un pequeño topecito y punto, no tenemos que ingresar nada dentro del oído. Si siento ya un malestar mucho más grande, debe acudir a un especialista. Claro, sería lo más lógico, por supuesto. Ahora has escuchado decir también que hay medicamentos que causan la sordera. Claro que sí, tenemos medicamentos ototóxicos, ¿sí? Hay varios medicamentos que pueden causar pérdidas auditivas, mucho más si lo han tomado desde niños, algún tipo de infección que tuvieron desde niños. Hay una lista muy extensa de medicamentos ototóxicos, casi ya no se utilizan mucho, ¿sí? Pero siempre hay que tener mucho cuidado con la automedicación. Por eso es preferible cuando yo tengo un problema de salud, siempre acudir donde el médico para evitar consumir medicamentos que nos va a hacer daño a la salud. Enfermedades también que hay que pueden llegar a causar la sordera o la pérdida auditiva, porque por acá también habíamos estado investigando algo que dice enfermedades como por ejemplo la fiebre alta, que puede llegar también, como puede llegar una meningitis, que pueden dañar la cóclea. ¿Qué es eso? Así es, la cóclea. A ver, cuando hablábamos nosotros incluso de los tipos de pérdida auditiva, estamos hablando que hay también una pérdida auditiva que se llama retrococlear. La cóclea, haga de cuenta que es como un receptor. ¿Sí? Este es el que me recibe toda la información. Sí. Cuando nosotros estamos dañando esta cóclea, ya estamos teniendo un tipo de pérdida retrococlear, bueno, se puede ser una neurosensorial también. Y cuando dañamos el recorrido que hace, digamos, el sonido, hay un daño que puede ser, haga de cuenta que es como un cablecito que se corta. Ya. Es decir, tengo la información, me llega la información, pero no la comprendo bien, a momentos me llega, en momentos no, puede ser una pérdida retrococlear. Esto sucede mucho más en niños que ya han nacido con algún tipo de inconvenientes o de patologías, ¿sí? Perfecto, entonces esperamos que hayamos respondido la pregunta a Juan Pablo, que fue el que nos estaba haciendo la consulta acerca de cómo tenemos que limpiar nuestro oído y todo lo demás. Ya nos dijeron que tiene que ser con una toallita y pues no metérsela tampoco al oído porque eso puede complicar las cosas. Otra de las preguntas que teníamos por acá, ¿cómo evitamos o tratamos de hacer que esa pérdida auditiva siga progresando? ¿Cómo debemos tratar ya cuando nos detectó, cuando ya sabemos qué es lo que está pasando con nuestro oído, ya fuimos al especialista? ¿Cómo actúan ustedes o cuál es el tratamiento? ¿Medicinas? ¿Usar aparatos? ¿Cómo tratamos de una pérdida auditiva? La pérdida auditiva se trata con aparatos, justamente con la adaptación de las prótesis auditivas, es decir, con los audífonos, ¿sí? Esto va a evitar que el paciente siga perdiendo la audición de manera muy acelerada. Además de eso, siempre se le aconseja al paciente que se cuide muchísimo del ruido. Es más, una recomendación para todo el mundo, ¿no? Evitar estar en lugares en donde haya excesivo ruido o junto a parlantes, muchas veces que emiten unos sonidos de pronto bastante fuertes. Entonces hay que aprender a cuidar ese oído. Exacto, tiene toda la razón. Ahora por acá, a ver, déjenme revisar. ¿Quién más está por acá? Dice, ¿cómo limpiamos entonces nuestro oído? ¿Qué recomendable es el lavado de oídos? El lavado de oídos se realiza solamente cuando es necesario. Si muchos pacientes llegan a consulta justamente con esto, vengo para que me limpie el oído y que me haga un lavado, pero a la revisión ante una otoscopía, el oído a veces está completamente limpio y no es necesario el lavado de oídos. Entonces el lavado de oídos es un tratamiento, por así decirlo, la limpieza del oído, pero solamente si es que es necesario. Ya, perfecto, listo. Por acá Pablo Patiño dice dirección, por favor, doctora.
Claro que sí. Bueno, nosotros estamos en la ciudad de Cuenca y también estamos en la ciudad de Machala. En Cuenca estamos aquí en la avenida Paucarbamba y Rafael Torres Beltrán, junto a la clínica Paucarbamba en la esquina. ¿Sí? Y en Machala estamos en la Olmedo y Buenavista, esquina, el edificio Estrada, la clínica La Dolorosa, primer piso. Si es que también desean agendarnos una cita, nos pueden hacer una llamadita al 096 71 66 065. Perfecto, sí, bueno, en Machala también tenemos mucha audiencia por allá, a través de 105.9, aprovechamos para enviarles un saludo a todos nuestros amigos del sur del país, en toda la provincia del Oro. Gracias, doctora. Algo que nos quiera dar, alguna recomendación, una conclusión para cerrar ya este tema, porque prácticamente pues la pérdida auditiva depende de nosotros siempre y cuando sepamos cuidar a nuestro oído y darle la importancia que necesita, tal como se lo damos al resto del cuerpo. Así es. Bueno, la recomendación es prestar atención a cada una de las cosas que están sucediendo en nuestra audición. Si estoy escuchando un sonido, si siento que no escucho bien, si levanto el volumen como lo había dicho, si trabajo en un lugar bastante ruidoso y no estoy utilizando los protectores auditivos, la invitación es que se realice justamente una audiometría, realícese el examen. Por la semana de la audición, nosotros en nuestro centro vamos a estar justamente con evaluaciones completamente gratis para los pacientes que sienten que tienen problemas auditivos. Qué bueno, lo único que tienen que hacer es llamarnos o visitarnos, ¿sí? Entonces es una evaluación para que concientice la gente que si es que tiene un problema auditivo, tiene que hacerse chequear. Exacto. Entonces, completamente invitados a nuestro local para las evaluaciones auditivas. Qué bueno, gracias, doctora. Estaba con nosotros la doctora Raquel Ordóñez, ella es fonoaudióloga de Audit. Por cierto, redes sociales donde podamos estar atentos a cualquier información. Claro que sí, tenemos nuestra página de Facebook que nos encuentra como Audit Centro Auditivo, también tenemos en Instagram con el mismo nombre. Qué bueno, entonces, muchísimas gracias. Ya lo saben ustedes, pues cualquier consulta lo pueden ubicar a la doctora a través de la página que nos acaba de decir, o si no, pues luego pueden revisar también ya el video, porque queda este video colgado en nuestro muro, en nuestra fanpage en Facebook. Nos ubicas como Radio K1S y pues cualquier información la puedes revisar en cualquier momento. Muchísimas gracias a la gente que sigue con nosotros. Gracias, doctora. Excelente domingo para usted. Y hasta una próxima oportunidad. Continuamos nosotros en nuestra programación de K1 Positivo. Yo la vi bailar de lejos.